Hola, buenas noches. Mi nombre es Soledad. Hoy en Biología de los Vertebrados vamos a hablar de las características generales de los cordados actuales, los urocordados. Los cordados son un grupo con gran diversidad adaptado a un gran número de nichos ecológicos y han demostrado a lo largo de su historia evolutiva notables adaptaciones, sobre todo al medio terrestre y acuático. Dentro de los cordados existen formas de vida aparentemente que no parecer estar relacionadas a los vertebrados, ya que poseen cuerpos transparentes y gelatinosos, además de presentar formas de vidas inmóviles, que filtran el agua. No obstante, las larvas de estos organismos poseen notocorda, una morfología algo parecida a los peces y molecularmente están muy próximos a los vertebrados, aunque su fase de vida adulta están adaptados a unos modos de vida muy diferentes. En algún momento de su ciclo vital, los urocordados generalmente muestran las 5 características definitorias de los cordados, que son la notocorda, las hendiduras faringias, el endostilo, el cordón nervioso y la cola postanal. Los urocordados son especialistas en alimentarse de la materia en suspensión, principalmente del plancton. Los urocordados, o cordados con cola, o tunicados, comprenden unas 3.000 especies distribuidas en todos los mares. La mayoría son sésiles en estado adulto, aunque hay algunos de vida libre. El nombre de tunicados hace referencia a la túnica, que es resistente e inerte, que reviste y protege al animal y contiene celulosa. Durante la metamorfosis, la notocorda y la cola desaparecen y el cordón nervioso dorsal queda reducido a un simple ganglio. Los urocordados están divididos en 3 clases: los ascidios, los larváceos y los taliáceos. Los más conocidos son los ascidiáceos, o llamados también jeringas de mar, debido a que algunas especies descargan con fuerza un chorro de agua por el sifón exhalante. Todas las especies de ascidias, excepto algunas pocas, son animales sésiles fijados a rocas u otros sustratos. Las ascidias pueden ser solitarias, son normalmente esféricas o cilíndricas. Sobre la túnica hay una membrana interna llamada manto. Hacia el exterior se observan 2 salientes, que son el sifón exhalante, el sifón inhalante, perdón, que corresponde al extremo anterior del cuerpo, y el sifón exhalante, que marca el lado dorsal, como se ve en la imagen. El agua pasa a través de las hendiduras branquiales hacia la cavidad atrial y de ahí al exterior a través del sifón exhalante. La alimentación depende de la formación de una red de moco secretada por un surco glandular, que es el endostilo. Vamos a volver a la imagen para poder diferenciar las partes, situado a lo largo de la línea medioventral de la faringe. Las partículas alimentarias capturadas en la abertura inhalante quedan atrapadas en la red de moco, que es transformada en un cordón y transportada por los cilios al esófago y luego al estómago. Los nutrientes se absorben en el tubo digestivo y los desechos se expulsan por el ano, situado cerca del sifón exhalante. Las jeringas de mar son hermafroditas, generalmente con ovarios y testículos, únicos en el mismo animal. Las células germinales son transportadas por conductos hasta la cavidad atrial y de allí al agua circundante, donde se produce la fecundación. Esta fecundación suele tener lugar después de que los óvulos han salido de la cavidad atrial, tiene lugar en el atrio o en una porción del oviducto. Después de la fecundación interna, los cigotos pueden ser liberados o bien son conservados en el estadio de 2 a 32 células o ser liberados como blástulas. La autofecundación solo se da en pocas especies. La larva, al abandonar el huevo, a veces llamada renacuajo, no se alimenta durante su corta existencia. El periodo en que la larva permanece en estado de desarrollo varía según las distintas especies. Generalmente suele durar de 1 a 2 días. Se dispersa y busca un lugar apropiado en el cual fijar su residencia permanentemente ya como un adulto. Solo en el estadio larvario presenta las 5 características de los cordados. En el cordón nervioso tubular se extiende por la cola sujeta internamente a la notocorda turgente, que se puede notar en esta imagen.
En cambio, en algunas especies ya la notocorda es tubular. Sus, sus paredes están formadas por una sola capa de células epiteliales cubiertas externamente por una vaina envolvente de fibras de colágeno. Al final de su corto estado planctónico, la larva de asidia entra en contacto con el sustrato elegido, generalmente en un lugar oscuro o en la sombra. Las papilas adhesivas aseguran la unión y metamorfosis y comienza inmediatamente esta metamorfosis. La mayoría de las características de los cordados que se encontraban en la larva, es decir, la notocorda, la cola y el tubo nervioso dorsal, ya desaparecen, también en el adulto en formación, aunque la faringe persiste e incluso se agranda y resulta muy modificada. Las hendiduras de sus paredes proliferan y cada una se subdivide repetidamente formando coberturas más pequeñas llamadas estigmas. Esta faringe remodelada constituye el cestillo branquial en una forma de barril de la asidia adulta. Acá podemos observar la metamorfosis ya desde larva hacia adulto. Las asidias solitarias solo se reproducen sexualmente, mientras que las formas coloniales lo hacen tanto sexual como asexualmente. La reproducción asexual implica un proceso de gemación. Los estolones a modo de raíces en la base del cuerpo pueden fragmentarse en pedazos que dan lugar a más individuos. O bien aparecen yemas a lo largo de los vasos sanguíneos o las vísceras. Esta gemación proporciona al tunicado una forma de propagación rápida cuando las condiciones son favorables. Entre las asidias es considerable un grado de uniformidad, en cambio en su forma sí es bastante variante. Existen cilíndricas, globulares, comprimidas. En cuanto a su hábitat, las asidias se distribuyen desde el Ecuador hasta los mares polares, siendo cosmopolitas la mayoría de las familias. Esta dispersión es consecuencia de que aunque los adultos sean fijos, las larvas están muy bien adaptadas a ser arrastradas por las corrientes oceánicas. Las formas de las asidias, como ya dijimos antes, tienen diferentes proporciones, pueden ser cilíndricas, globulares y comprimidas, y suelen ser sésiles, adhiriéndose por una amplia base que presentan raíces. La mayoría son solitarias, sin embargo hay compuestas o sociales, las cuales presentan estolones ramificados. Acá podemos observar algunas de las formas que tenemos de las asidias. Puede ser tunicado, florero de mar, asidia, bombilla o asidia balón de fútbol o asidia de grosella. Como conclusión de esto, debemos tener presente que el estudio de las asidias proporciona información valiosa sobre la evolución de los cordados y la transición de formas de vida marinas a terrestres. Entender la biología y la genética de las asidias puede arrojar mucha claridad sobre los eventos evolutivos que llevaron al desarrollo de estructuras clave de los vertebrados, como la columna vertebral. Además, las asidias tienen un ciclo de vida único que implica una metamorfosis, lo que también puede proporcionar información sobre cómo ocurrieron los cambios evolutivos significativos a lo largo del tiempo. Acá, para poder entender mejor el tema aquí tratado, propongo dibujar una asidia en estado de larva colocando todas sus partes, la notocorda, las hendiduras faringias, el endostilo, el cordón nervioso, y seguidamente responder si estos animales no tienen forma de animal y en estado adulto no se trasladan, ¿por qué son el principio de evolución de los vertebrados? Acá podemos observar como en la resolución de la actividad número 1, el dibujo de una asidia en estado larvario con todas sus partes, y la respuesta de la actividad número 2, vamos a decir que las larvas de estos organismos poseen notocorda, una morfología parecida a la de los peces, y molecularmente están muy próximos a los vertebrados, aunque sus fases adultas están adaptadas a unos modos de vida muy diferentes. Esto sería todo por hoy, espero que les haya servido. Muchas gracias por
por su atención. Bien. Qué bueno que